vamos a iniciar una nueva serie. Y esa nueva serie se llama La Confra es Pasión. Y está basado en la vida del rey David. Y hemos escogido un texto que es en el Salmo 63:1. Todos lo tienen allí en sus bosquejos. Y es muy diciente este salmo y refleja mucho lo que tiene que ver con nuestra pasión o la pasión que nosotros debemos tener delante de Dios. Y dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Esa fue la experiencia de David. Basado en la vida de David, basado en lo que fue esa pasión que él desarrolló por Dios, vamos a hablar de la confra es pasión. Y yo les quiero hablar a ustedes en esta oportunidad de cómo tener un corazón apasionado por Dios. Y cuando David decía: mi alma, o yo te busco intensamente, ahí está reflejando en qué consiste la pasión que David tenía por Dios, una búsqueda intensa e insaciable. Fuera de Dios, la vida que nosotros podemos vivir es como él lo expresaba: vivir en un desierto, en tierras secas y áridas donde no podemos, literalmente no podemos sobrevivir. La pasión nace en verdad cuando nosotros conocemos a Dios. Y la pasión va aumentando en la medida en que nosotros conocemos más a Dios. Quiere decir que si no somos o si no estamos tan apasionados con Dios, es porque no le conocemos suficiente. Porque en la medida en que nosotros profundizamos en el conocimiento de Dios, nuestra pasión de manera natural debe ir en aumento y en progreso cada día. Todos nosotros hemos tenido antes o ahora hemos tenido algún tipo de pasión. Todas las personas manejamos pasiones. Algunos tienen, por ejemplo, pasión por la música, o pasión por viajar, o pasión por los libros, o pasión por otra persona también. A veces tienen pasión por algún deporte, o tienen pasión también por los negocios. ¿Qué es una pasión? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de pasión? El significado es una inclinación impetuosa de una persona hacia lo que desea. Pero me gusta más lo que sigue diciendo, esta otra parte de la definición. Una emoción fuerte y continua que domina la razón y orienta toda la conducta. Una pasión es una emoción fuerte que implica no solamente la parte emocional, pero también inclina nuestra conducta hacia aquello con lo cual estamos emocionados o apasionados. Una pasión bien enfocada y bien dirigida nos puede llevar a situaciones de mucha bendición, de mucho privilegio. Una pasión bien dirigida puede cambiar y puede transformar nuestras vidas y la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pero una pasión mal enfocada y mal dirigida puede destruir y dañar no solo nuestras vidas, pero también las vidas que nos rodean, de las personas que nos rodean. Cuando no hay pasión, la ausencia de pasión en nuestras vidas, ¿sabe qué puede traer? Puede traer sequedad y puede traer esterilidad a nuestra vida y a las vidas de las personas que nos rodean también. En la Biblia encontramos personas seriamente apasionadas. Encontramos, por ejemplo, a Moisés, una persona seriamente apasionado por obedecer a Dios y por ser leal a Dios. Encontramos a Salomón, una persona apasionada por la sabiduría también. Encontramos a Jeremías. Jeremías fue una persona apasionada por escribir acerca del dolor y del sufrimiento de la nación de Israel. Casi que uno puede ver lágrimas en los escritos de Jeremías. Encontramos a Pablo, una persona apasionada por las misiones. Y encontramos también a David, una persona apasionada por Dios. Yo les quiero dar un
pequeño consejo antes de entrar en materia. Si en alguna oportunidad, si en algún momento de su vida usted pasa por una situación en la que usted quiere renunciar a todo lo que tiene, quiere renunciar inclusive a su fe, renunciar a Dios o renunciar a la iglesia, yo espero que en su vida suceda lo que le sucedió al profeta Jeremías, quien era un hombre muy apasionado. Pero escuche lo que le pasó a Jeremías. Él dijo, él también quería renunciar, él quería botar la toalla, él no quería seguir más como un enviado, como un mensajero de Dios. Pero escuche lo que escribió Jeremías. Él dijo, Jeremías 29, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso dijo Jeremías. Él quiso renunciar, pero se encontró una pasión dentro de él que era como un fuego ardiente metido en sus huesos. Y él dijo, traté de aguantarme esa pasión por Dios y no pude. En más de una oportunidad nosotros vamos a pasar por momentos en que vamos a querer desistir, renunciar, y yo espero que usted encuentre ese fuego ardiente metido en sus huesos que si trata de resistirlo, no va a poder. Fuego ardiente metido en los huesos. Descripción gráfica de lo que significa una pasión. Pasión por Dios. ¿Cómo tener un corazón apasionado por Dios? Yo les invito a que si tienen sus Biblias, la abran en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Como les mencioné, estamos hablando de David, y en particular hoy vamos a hablar acerca del llamamiento de David. Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Cómo tener un corazón apasionado por Dios? Y el primer aspecto es teniendo un verdadero andar espiritual. Primera de Samuel 16:1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto rey. Dios se provee para sí mismo personas con un corazón íntegro. De hecho, la Biblia nos dice que los ojos de Jehová están mirando por toda la tierra, buscando a ver si logra encontrar entre la multitud, entre la humanidad, personas con corazones íntegros. Y cuando él estaba buscando para sí un rey, como dice la Escritura, se encontró dentro de los hijos de Isaí al menor de la casa, a David, y dijo que encontró a él y en David, un hombre con un corazón conforme a su corazón. Un verdadero andar espiritual nunca se improvisa. Un verdadero andar espiritual no es espontáneo tampoco. Un verdadero andar espiritual no es intermitente. No depende de las circunstancias que nos rodean. Y no depende tampoco de la intensidad de las tentaciones que nos asedian tampoco. Un verdadero andar espiritual depende de una adecuada y correcta y genuina comunión con Dios de manera permanente. Nosotros como seres humanos sufrimos de un síndrome que se llama, y yo lo he llamado así, el síndrome del iceberg. ¿Conocen los icebergs, los témpanos de hielo en el agua? Ok. El iceberg deja solamente ver una partecita, el 10% de toda su superficie. El 90% de ese iceberg permanece oculta, permanece escondida. Pero es potencialmente peligrosa ese 90% que está escondido. Nosotros como personas, como seres humanos, solamente damos a conocer a los demás una pequeña porción de nuestras vidas. El resto de nuestra superficie, de nuestro ser, permanece escondido, y a veces cuando sale es potencialmente peligroso. No sé si ustedes han escuchado a personas que le dicen, no lo haga enojar porque usted no sabe cómo es cuando se enoja.
Wow, potencialmente peligroso. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, ese problema no es que tienda a mejorar, sino que tiende a ser más fuerte, porque la lucha se intensifica. Ahora nosotros tenemos que luchar con la apariencia. Nosotros tenemos que empezar a luchar con el temor, con el rechazo. Tenemos que empezar a luchar con el orgullo de una manera más intensa. Tener un verdadero andar espiritual. Primer requisito para tener una vida o tener un corazón apasionado por Dios. Pero eso tiene varias implicaciones. Les voy a decir la primera implicación de tener un verdadero andar espiritual. La primera implicación es que necesitamos ser sensibles al pecado. Necesitamos no maquillar el pecado, no simularlo, no esconderlo, no llamarlo de una manera diferente a como Dios lo llama. Eso llamado pecado. Una persona sensible al pecado, tan pronto llega y toca ese pecado a su vida, lo reconoce y no se amaña, no se demora mucho tiempo, sino que llega a su vida, lo reconoce, se entristece muchas veces por lo feo y lo desagradable que es el pecado, pero también lo confiesa y se aparta. Ser sensible al pecado, una cualidad necesaria para tener un verdadero andar espiritual. Pero también un verdadero andar espiritual implica ser humilde. Y ser humilde significa, en pocas palabras, servir calladamente, sin importar quién recibe el mérito. Ser humilde tampoco es una actitud espontánea en la vida de las personas, sino que es el resultado de una batalla entre mi orgullo y la obra de Dios en mi vida, entre mi deseo de sobresalir y el deseo que Dios tiene en mi vida de conformarme a su imagen. No es fácil. Otro aspecto que tiene que ver con un verdadero andar espiritual es la integridad. Y la integridad tiene que ver con no tratar de impresionar a Dios, no tratar de fingirle al Todopoderoso. No podemos hacerlo. Integridad tiene que ver con pretender agradar a Dios y no pretender impresionar a las personas, porque sabemos a quién definitivamente debemos enfocar, a quién debemos definitivamente rendirnos, a quién debemos dar cuentas finalmente. Cuando el profeta Samuel se fue allí a la casa de Isaí, el padre de David, él empezó a hacer su selección. Él usó su método de selección. Hábil el profeta, pero la Biblia nos dice que él usó un método de selección inadecuado, estilo iceberg. Solo apreció el 10%. Mire lo que dice, 1 Samuel 16:7. Pero Jehová le dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel miró solamente esa partecita que sobresalía y Dios le dijo: no es por ahí, tienes que mirar más profundamente. Es más, yo voy a mirar por ti y yo te voy a indicar cuál es la persona que yo he escogido para mí, para que sea rey. Cuando Dios miró a David, encontró en el corazón de David una gran sensibilidad hacia el pecado. Cuando Dios miró a David, encontró una persona humilde y encontró también una persona íntegra. El primer aspecto de cómo tener un corazón apasionado por Dios es teniendo un verdadero andar espiritual. El segundo aspecto es, y ese no es fácil, es pasando por un proceso de capacitación dirigido por Dios. 1 Samuel 16:11. Escuche lo que dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió:
queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Dónde encontramos allí ese proceso de capacitación de Dios para David? Hubo por lo menos 3 momentos, 3 épocas en la vida de David en que Dios lo tomó a él y empezó a capacitarlo. La primera época fue antes de ser ungido rey, mientras estaba como pastor de las ovejas de su papá. Esa fue la primera época, la primera etapa de la capacitación de David. La segunda época fue cuando una vez David fue ungido rey, y antes de posesionarse como rey, fue una siguiente etapa. Mientras eso sucedía, mientras fue ungido, y antes de recibir el trono, él fue literalmente perseguido por el rey anterior, por el rey Saúl. Así que la segunda etapa del entrenamiento de David fue escapando y huyendo y buscando escondederos también. Fue la segunda etapa del entrenamiento de David. Y la tercera etapa del entrenamiento fue una vez posesionado como rey. Siguió aprendiendo. Y como rey él duró 40 años. Y yo creo que todos los días estuvo aprendiendo David. Pero miremos la primera etapa. Antes de ser ungido como rey, mientras era pastor allí de las ovejas de su padre. Allí, en ese momento, Dios estaba capacitando, instruyendo a David. David no lo sabía. David no sabía que él estaba bajo un proceso de capacitación por Dios, pero él estaba cumpliendo un trabajo asignado por su padre como pastor. Y Dios usó varios elementos para capacitar a David. Y uno de los elementos que usó Dios para capacitar a David se llamó la soledad. Allí en esos momentos, mientras David estaba cuidando a esas ovejas, tuvo que pasar días y noches solamente acompañado por esos grupos de ovejas que solo se comunicaban con un monosílabo, nada más, ve y nada más, no había eco, nada más. Allí en esos momentos de soledad, David pudo conocer a Dios, pudo tener mejor comunión con Dios, pudo aprender de Dios también. Pero Dios no solamente usó la soledad, usó también el anonimato. Mientras él estaba allí, cuidando las ovejas, uno diría, eso es un trabajo relativamente tranquilo, fácil, rutinario. ¿Saben qué? No siempre. David dijo, mire, cuando llegaba a veces un león o un oso a atacar el rebaño, yo iba tras ese león o tras ese oso y le quitaba las ovejas de sus mandíbulas, y si el león se venía contra mí, yo peleaba con él y lo mataba. Pero ¿saben qué? Nadie estaba allí para mirar y para evidenciar esas luchas de David con el león o con el oso. Anónimamente logró victorias y nadie se dio cuenta. Fue parte del proceso en que Dios capacitó a David solo, sin que hubiese testigos para mirar esas grandes proezas que él hizo, pero estaban forjando y formando su carácter también allí. Alguien dijo que el verdadero carácter se forma en las severas exigencias del anonimato. Mientras nadie nos ve, Dios hace grandes obras para nosotros, pero mirando también la forma como va a usar ese carácter forjado más adelante en nuestras vidas. Y otro elemento que Dios usó en la vida de David allí fue la rutina. Día tras día, momento tras momento, el mismo trabajo. Cuidar ovejas, alimentar ovejas, llevarlas a tomar agua. Un día, un mes, otro mes, un año, otro año. Día tras día y momento tras momento, allí estaba Dios forjando el carácter de David. Y saben, David seguramente no lo sabía, pero allí estaba Dios trabajando. Pero una vez David fue ungido como rey por Samuel, allí no terminó el proceso, allí continuó otra etapa, y fue cuando entonces, al darse cuenta Saúl que alguien iba a reemplazarle, empezó a perseguirlo y empezó a buscarlo para matarlo. Y Dios, en esa segunda etapa de David, alguien y los historiadores dicen que por lo menos
David tenía unos 17 años cuando fue ungido como rey, y no fue proclamado como rey en Hebrón hasta los 30 años. Así que pasaron por lo menos 13 años en que Dios estuvo capacitando a David. ¿Qué sucedió durante esos 13 años? Sucedieron muchas cosas, y Dios usó varios instrumentos para capacitar a David. Usó el desierto, usó las cuevas donde él se escondía, usó ese sentirse vulnerable y débil también, y también usó el rechazo. ¿Cómo usó Dios esos escondites en el desierto, en las cuevas? ¿Cómo lo usó Dios en la vida de David? Lo usó de tal manera que él aprendió a buscar el refugio en Dios. Por eso una y otra vez David decía: mire, cuando todo eso se acabe, yo quiero que tú me lleves a la roca que es más alta que yo. Él aprendió mientras estaba escondido en la cueva, mientras estaba huyendo por el desierto. Dios usó la vulnerabilidad, eso de sentirse que en cualquier momento llegan acá y me apresan y me quitan la vida. Usó eso en la vida de David para reconocer que la verdadera fortaleza en la vida de David radicaba en Dios. No en su capacidad ni habilidad para escaparse, para buscar buenos escondites, sino que él aprendió a reconocer que la verdadera fortaleza venía de Dios. Él también aprendió del rechazo. Sus líderes, el rey que estaba antes de él, Saúl, lo rechazó desde el comienzo, y David aprendió en medio de eso a darse cuenta que Dios lo aceptaba y lo amaba incondicionalmente, a pesar de que lo estuvieran persiguiendo todo un ejército buscando para tratar de atrapar a una persona y un grupo pequeño de seguidores. Aprendió en medio de esa situación. Allí estaba Dios forjando el carácter de David. Pero uno dice: creo que ya es suficiente todo el tiempo como pastor, todo el tiempo, 13 años huyendo. Allí no terminó Dios con el proceso de capacitación de David. Una vez proclamado rey, y por 40 años más, David siguió aprendiendo y siendo forjado y formado por Dios. Y él, en medio de ese tiempo, durante todos esos 40 años, mientras estableció su liderazgo, mientras venció a sus enemigos, Dios continuó trabajando día tras día y vez tras vez en la vida de David. Y lo hizo a través de personas. En una ocasión, un profeta se acercó a David y a través de una parábola le dijo, en pocas palabras: David, tú has pecado. Fue el profeta Natán. Y cuando David entendió que había pecado, ¿saben lo que hizo? Se arrepintió profundamente hasta las lágrimas. Siempre necesitamos un Natán en nuestras vidas. Pero también David aprendió y usó con mucha frecuencia la confesión y el arrepentimiento. Por eso uno en sus salmos dice, escucha decir las palabras de David, confesando a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Usó una y otra vez la confesión, porque una y otra vez seguía equivocándose David. Pero tenía ese gran beneficio, esa gran herramienta suplida por Dios, que era: si se arrepiente y confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero también Dios proveyó una y otra vez, y eso sí que lo aprovechó David, fue el perdón. Una y otra vez que llegaba David delante de Dios confesando sus pecados, ¿sabe qué obtenía él? Perdón, restauración. Y eso fue parte de ese proceso de capacitación en que Dios sometió a David. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Toda la vida. Alguien escribió, el pastor Alan Redpath, un pastor de una iglesia de Moody, dice: la conversión de un alma es el milagro de un momento. La formación de un santo es tarea de toda una vida. Cuando Dios desarrolla el carácter, lo hace durante toda una vida, porque Él nunca tiene prisa. La formación del carácter de un santo dura
toda la vida. Dios nunca tiene prisa, nunca se va a acelerar, nunca va a tomar atajos. Así que David duró toda la vida aprendiendo. Sin embargo, Dios califica en varias oportunidades a David como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre apasionado por Dios. Ya hemos visto por lo menos dos, ¿verdad? Dos aspectos de cómo tener un corazón apasionado por Dios. El primero que les mencioné es teniendo un verdadero andar espiritual. El segundo es el que acabamos de hablar, pasando por un proceso de capacitación dirigido por Dios. Y el tercero es teniendo el respaldo de Dios. Mire lo que dice el versículo 13 en 1 Samuel 16. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio a David, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y esta parte es muy importante. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ese día en adelante, el Espíritu de Dios vino a respaldar la vida de David. Pero eso no significa que desde ese momento en adelante David nunca se volvió a equivocar, o que David no pecó de ahí en adelante porque el Espíritu de Dios vino sobre él. David se equivocó una y otra vez. David pecó varias veces de una manera que nos sorprendería entrar a estudiar con detalle esos pecados que cometió David. Pero dice que el Espíritu de Dios vino a respaldarle a él. Nosotros, usted y yo, cuando creemos en Dios, el Espíritu viene sobre nosotros y empieza a respaldar nuestras vidas también. Pero eso tampoco significa que nosotros no nos vamos a volver a equivocar. No significa que nosotros no vamos a hacer cosas inadecuadas e indebidas. ¿Qué hizo David? Cada vez que él reconocía que se había equivocado, él se arrepentía. Él confesaba y él se reconciliaba con Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Teniendo el Espíritu en nuestras vidas, respaldando nuestras vidas y equivocándonos y pecando, debemos arrepentirnos, confesarnos y reconciliarnos con Dios. Nada diferente a lo que hizo David. A veces pareciera que en nuestras vidas la pasión por Dios fue un momento en nuestra historia cuando creímos en Jesús como Salvador. A veces pensamos que fue solamente un momento cuando Dios vino a nuestras vidas, nos cambió y nos transformó, pero quedó allí en una historia, en un momento particular de nuestras vidas, pero que no trascendió el resto de nuestras vidas. Pareciera que fueron solo momentos de efervescencia y calor que si no aprovechamos se van y se apagan, pero no es así y no debería ser así tampoco. David fue respaldado por Dios y una y otra vez, y eso fue evidente también a los ojos de las personas. Cuando Dios desechó a Saúl, la palabra nos dice que vino un espíritu maligno y atormentaba a Saúl, ¿sí? Y él se hallaba en esa desesperación y alguien le aconsejó: mire, usted debe conseguirse un músico. Consígase un músico para que cuando venga ese espíritu, entonces el músico empiece a tocar y usted se alivie de ese tormento. Y él siguió el consejo. Pero miren lo que dice en 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió, en este caso a Saúl, diciendo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Él es valiente, hombre de guerra, prudente en palabra, de buena presencia, y Jehová está con él. Cuando vieron a David, y David no estaba presente para escuchar esas palabras, lo describieron: sabe tocar, solo para los músicos, ¿no? Sabe tocar, es valiente, es un hombre de guerra, es prudente en palabra, es de buena presencia, y Dios está con él. Eso me hacía pensar. Cuando alguien me describe a mí, cuando alguien lo describe a usted, ¿qué palabras usa? Hay por lo menos 5. Quitemos lo que sabe tocar. Hay por lo menos 5. Yo sé tocar el timbre, la puerta.
cuando nos describen a nosotros, ¿qué palabras usan? Valiente, hombre de guerra para las que sea, prudente cuando habla, buena presencia, quiere decir que ese es un porte adecuado. Y sobre todo, Dios está con él. De estas 5, ¿con cuáles califica usted? ¿Con cuáles le gustaría a usted que lo describieran? Dios está con él. Qué bueno poder tener todas, ¿verdad? A veces uno le puede decir, no, es buena presencia, tiene una muy buena presentación. O sabe hablar, se desempeña muy bien cuando habla. Y el resto, ¿qué es más importante? Dios está con él, el respaldo de Dios. ¿Cómo tener un corazón apasionado por Dios? 3 aspectos que hemos visto. El primero, teniendo un verdadero andar espiritual. El segundo, pasando por un proceso de capacitación dirigido por Dios. Y el tercero, teniendo el respaldo de Dios. Todo eso es para tener un corazón apasionado por Dios. ¿Cuál es la medida que Dios coloca para nosotros para decir, ok, esto es lo que yo quiero? Usando estos 3 elementos que hemos hablado, esto es lo que yo quiero ver en ti para que sea evidente tu pasión por mí. ¿Qué diría Dios? Él lo dejó escrito y lo dejó registrado. Marcos 12:30. Mire lo que dijo Jesús. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hay una palabra que se repite. Todo el corazón, toda la mente, toda el alma, toda la fuerza. Déjeme decirle algo. Dios no se conforma con menos. No quiere menos. ¿Usted se conforma con menos? Él no se conformaría con menos. ¿Cómo tener un corazón verdaderamente apasionado por Dios? Tenemos la palabra que ha sido expuesta en esta oportunidad. Tenemos que usarla en nuestras vidas. No es para escucharla y decir, eso es verdad, pero es verdad para poder ser aplicado en nuestras vidas. Dejo un reto para usted. Es un reto para mí también. Usted y yo también podemos tener un corazón verdaderamente apasionados por Dios. Y el momento de comenzar es hoy. Es ahora, mientras usted está allí sentado. No espere a salir de aquí para decir, uy, ahora sí, me movieron la silla un poquito. No, el momento para empezar es ya, ahora. Padre, gracias por tu palabra, viva y eficaz. A veces tu palabra llega a nuestras vidas como si fuera un martillo que rompe la piedra. Pero a veces tu palabra llega a nuestras vidas como esa agua fresca cuando estamos sedientos. A veces tu palabra también llega a nuestras vidas como ese aceite, como ese perfume que suaviza nuestras heridas. Pero a veces también tu palabra es como una espada que penetra lo profundo del corazón. Padre, te imploramos que con la ayuda de tu palabra y la intervención de tu Espíritu Santo produzcas en nosotros esa verdadera pasión por ti. No hay mejor manera de vivir la vida sino vivirla apasionados por ti, amándote a ti con esa medida que tú has colocado, todo el corazón, toda el alma, toda la mente y toda la fuerza.
Gracias por darnos tu Espíritu Santo, que nos ayuda y que nos convence profundamente. Amén.